compartir una palabra de parte de Dios que creo va a traer aliento, va a traer fe. Usted se va a levantar en esta mañana y va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el mensaje que vamos a compartir en esta mañana. Yo le he puesto por título a este mensaje en forma de pregunta. Y te lo digo a ti, porque esa es una pregunta que te quiero hacer en esta mañana. Y esa pregunta es el título de este mensaje. Y te pregunto en esta mañana, ¿quién te ha dicho que no puedes? ¿Quién te ha dicho que no puedes? ¿Bien? ¿Quién te ha dicho que no puedes? Que no puedes ver el propósito de Dios en tu vida, que no puedes alcanzar mayor bendición para bendición de tu familia. ¿Quién te ha dicho que no puedes servir a Dios? ¿Quién te ha dicho que no puedes caminar en santidad y en verdad? ¿Quién te ha dicho que no puedes ser próspero en todo? ¿Quién te ha dicho que no puedes tener una vida de paz y de gracia? ¿Quién te ha dicho que no puedes? ¿Quién te ha dicho que no puedes? ¿Quién te ha dicho que no puedes alcanzar los sueños de Dios que hay en tu corazón? ¿Quién te ha dicho que no puedes caminar en fe y poder conquistar y andar en victoria? ¿Quién te ha dicho que no puedes? Pues así se llama este mensaje. ¿Quién te ha dicho que no puedes? Yo recuerdo una parte de una de las películas que no me canso de verlas cada vez que tengo la oportunidad de verla. A veces cuando estoy cambiando de canal y veo que la están dando, me quedo ahí viendo esta película. Y yo creo que ustedes se recuerdan de esa película, En busca de la felicidad. ¿Se recuerdan? En busca de la felicidad. Esta película que la hizo Will Smith, este actor, con su hijo, ¿cierto? Y Will Smith ahí interpreta a un hombre que existe, bien, un empresario, un hombre cuyas bases y crianza, bien, fueron con raíces cristianas. Me refiero a Chris Gardner. Chris Gardner es en la actualidad un empresario, un multimillonario, es un coach, se dedica a dar conferencias acerca de emprendimiento, de negocios, bien, de carácter, de liderazgo. Y en una parte de esta película, quizás usted la va a recordar, Will Smith interpretando a Chris Gardner en un momento muy difícil, puesto que esta historia relata de un padre de familia quien había invertido de mala manera su dinero y se había quedado en la quiebra, de tal manera que sufre el abandono de la esposa y él se queda con su hijo. Él no renuncia a estar con su hijo y afrontar los momentos maduros y salir adelante, obviamente por el gran motivo que su hijo representaba para él. Y en uno de esos momentos de las tramas de la película, cuando él está agobiado por la necesidad, con unos cuantos dólares para el sustento diario, su hijo le habla acerca de un sueño, porque estaban jugando baloncesto en ese momento. Y el hijo le dice, yo quiero ser un gran basquetbolista. Y él le dice, no, tú no vas a hacer eso, ¿no? Y el niño como que se queda cohibido, pero luego Chris Gardner como que reacciona y le dice una frase que es una frase que se ha usado mucho en conferencias, ¿no? Chris Gardner también la usa en sus conferencias actuales. Y él dice algo, y lo voy a leer acá, lo tengo en otra computadora. Él dice, no dejes nunca que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, ve por él. La gente que no lo consiguió te dirá que no lo lograrás, pero si tienes un sueño, persíguelo y punto. Y cuando Chris Gardner lo escuché en una entrevista decir que esta frase, él sí lo dijo, esa frase de la película, él sí se lo dijo a su hijo. Esa frase es una frase heredada, es una frase que le hereda de su madre. Y su mamá era una ferviente mujer cristiana, una mujer de oración, una mujer de Dios, una mujer que en los momentos obviamente difíciles de pobreza en la cual se crió Chris Gardner y sus hermanos, esta mujer de Dios, una mujer de oración, les enseñó eso, de no rendirse,
Y todo basado en un versículo de las Escrituras, el cual vamos a leer en esta mañana. Y por favor, abran su Biblia conmigo en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Estoy como loco, tengo apuntes acá, tengo apuntes a este lado, así que voy a estar mirando en este tiempo y me tengan un poquito de paciencia. Filipenses 4:13, pero lo voy a leer desde el versículo 12 porque aquí Pablo, hay que leer el contexto en el cual Pablo escribe este versículo. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para poder tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y acá viene el versículo de oro. Versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted sabe que Pablo escribió la carta de los Filipenses. No la escribió desde un cómodo escritorio. No la escribió como quien meditando en una banquita de repente frente al mar. No, él escribió Filipenses, esta carta de ánimo, esta carta tan preciosa, de fe, de esperanza, de gozo, porque habla inclusive acá habla acerca del sumo gozo, habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y nos habla de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribe esto desde la cárcel. Desde la cárcel. Hace poco un sobrino mío colgó un meme que me dio risa y dice mucha verdad, porque ese meme decía, Pablo escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no originado por un dolor de piernas por estar mucho tiempo en el gimnasio, sino que lo escribió desde la cárcel. Es decir, Pablo escribe y habla y declara fe en el momento quizás más oscuro de su vida. Definitivamente las cárceles de esos tiempos no eran como las cárceles de ahora, que de por sí obviamente cualquier cárcel es terrible, ¿correcto? Pero cuando ahora uno ve una celda, pues ve una celda de cemento, a un aspecto frío, terrible obviamente, pero las cárceles de esos tiempos eran lugares inhumanos, eran lugares sin luz, oliendo a pestilencia, como unas cuevas abandonadas, putrefactas. Esas eran las cárceles. Y Pablo escribe en medio de estas circunstancias, escribe el libro de Filipenses. Y habla acerca de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo habla de este versículo, enfocando algo. Si vemos el contexto, él dice: yo sé vivir humildemente. Y vivir humildemente habla de que puedo tener abundancia, pero la condición de mi corazón se mantiene. Puedo padecer hambre, pero la condición de mi corazón se mantiene. Puedo tener abundancia y comer de lo mejor, pero la condición de mi corazón se mantiene. Puedo pasar cárceles, pero la condición de mi corazón se mantiene. Puedo pasar gran necesidad, pero la condición de mi corazón se mantiene. Es decir, soy un soldado en todo terreno. Soy un soldado que puede recibir bien una conmemoración y ponerme mi medallita y estar con mi traje de honor, y la situación de mi corazón se mantiene. Pero también soy un soldado que puede estar ahí en el momento librando una fiera batalla contra el enemigo y sintiendo bombas alrededor y de repente disparos que vienen en contra de mí, pero la condición de mi corazón se mantiene. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted y yo podemos recibir de parte de Dios esa misma capacidad que le fue dada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo para poder decir esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es el que nos fortalece? Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad para poder hacerlo todo. Todo lo puedo en Cristo. Pero de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos habla acerca de poder hacer algo. Es algo conforme respecto a su voluntad.
Por eso yo hablaba, es conforme respecto a lo que Dios tiene preparado para ti. A lo que Dios tiene preparado para ti. El día de ayer en la tarde con mi esposa vimos un video muy cortito de este hombre de Dios a quien yo admiro mucho, que es el pastor T.D. Jakes. Desde que leí su libro hace muchos años, un libro que se llama Maximiza cada momento, rompió muchos esquemas en mi vida. Y el día de ayer vimos un pedacito corto de un mensaje de T.D. Jakes, y ella hablaba acerca del coraje. Que el coraje es aquel valor que te lleva a ser diferente, a salir de la mediocridad para poder cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios en tu vida. El hecho de poder emprender en Él lo que Él te manda hacer. Dios quiere que nosotros podamos avanzar. Él quiere que nosotros salgamos adelante. Él quiere que esta vida que Él nos ha dado, que pueden ser 60, 70, 80, 90 años, 100 en algunos casos, bien, podamos ser una vida de influencia, una vida que podamos empoderar a nuestros hijos también, bien, para que ellos puedan cumplir también el propósito de Dios, una vida trascendente, una vida que pueda comunicar a los demás la gloria de Dios. Mire, muchas personas por pensar solamente en que el cielo se vive allá cuando muramos, viven una vida de verdad que en esta tierra que no glorifica a Dios. El cielo se comienza a vivir desde ahora, la vida eterna se comienza a vivir desde ahora, y la vida eterna afecta esta vida. Porque el reino de Dios, bien, el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y esto nos habla de una vida llena de Dios, de poder emprender en Dios, de poder avanzar en Dios, de poder tomar los desafíos que Él nos da para poder bendecir a los demás. Yo hace poco me ponía a pensar, en este año voy a cumplir 45 años. Entonces yo decía, Dios, dame la capacidad, dame unos 20 años, 30 años más de fuerza para poder establecer un legado, una herencia, bien, si es que tú no vienes antes, para mis hijos. Señor, que estos próximos años, Señor, sean unos años de aceleramiento, de bendición, de gracia, de favor, para poder obviamente hacer cosas pioneras, hacer cosas de avance, de mucha bendición para mis hijos, para mi esposa, pero también para los demás. Señor, que sea una vida intensa, una vida dinámica, una vida que pueda sembrar y también cosechar, Señor, en ti. De poder mirar más allá de las cuatro paredes, de las circunstancias, porque mis hijos también van creciendo y necesitan ver también en su padre también la manifestación de la gloria de Dios. Esa era mi oración. Por eso yo digo en esta mañana, ¿quién te ha dicho que no lo puedes hacer? ¿Quién te ha dicho que no lo puedes hacer? La palabra de Dios declara que todo lo podemos, pero por medio de Cristo. Por medio de Cristo, y quiero añadir esto. Solo en Cristo, por medio de Cristo, pero también para Cristo. Que todo lo que nosotros podamos hacer lleve esas tres disensiones. Por medio de Jesús, por Jesucristo, bien, para Jesucristo. Que todo lo que nosotros podamos hacer lleve ese sello de la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos, como dice la palabra de Dios, sea como para el Señor. Sea como para el Señor. Entonces, porque Él es el que nos da su fortaleza. Entonces la pregunta viene, ¿por qué hay muchos cristianos, bien, que a veces podemos vivir en el fracaso? Y pensamos, no, estas son las circunstancias que Dios me ha dado para poder conocer más, para poder, es la cruz que Dios me ha dado para poder depender de Él. Mira, eso es una falacia. ¿Sabes lo que es una falacia? Una falacia es una verdad con apariencia, es una mentira con apariencia de verdad. Al final sigue siendo una mentira, porque no hay media verdades, hay una sola verdad, lo demás son mentiras. Entonces, eso es sencillo de entender. Hay que entender y comprender la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, conociendo a nuestro Dios. Es cierto que va a haber momentos en el cual tengamos necesidad, es cierto que va a haber momentos en el cual pasemos pruebas, es cierto, pero nuestra vida debe dar gloria a Dios, debe avanzar. Dígame usted, ¿qué padre
¿Qué padre no anhela dar bienestar para sus hijos? Pero no solamente darles bienestar, sino enseñarles también a cultivar bienestar. Porque tampoco no podemos criar a una generación floja, ociosa, que recibe de todo. Hay que enseñarle también a los hijos, a ganar también, a sentir de que puedan ganar éxito, que puedan ganar ciertos logros con esfuerzo. Entonces, estoy hablando de eso, pero estoy hablando de ese sentido de que nosotros podamos salir adelante, para poder bendecir a los demás. Entonces, ¿quién no tiene como padre ese deseo? Jesús dijo, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, usted le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Ustedes obviamente le van a dar abundancia de pan y le van a dar pescado. Y dice el Señor, vuestro Padre es mucho más que ustedes. Vuestro Padre tiene un corazón generoso. Dios tiene un corazón como Padre generoso hacia nuestras vidas. Y Él quiere que avancemos. Él quiere que nosotros podamos hacer las cosas. Pero es necesario detenernos porque a veces nos han dicho de que nosotros no podemos hacerlo. Y hay diferentes voces. Entonces, ¿quién nos ha convencido que no podemos? ¿Quién nos ha convencido de que nos quedemos así, quietos? ¿Quién nos ha convencido de que siempre vivamos en esta casa? ¿Quién nos ha convencido de que no podemos tener de repente mayor entrada, mayor bendición económica para poder bendecir a otros? ¿Quién nos ha convencido de eso? ¿Quién nos ha convencido? ¿Quién ha logrado hacernos creer que hay que llevar una vida pues ya confort, estándar, mediocre, aunque suene duro? ¿Quién nos ha convencido de que no podemos cambiar nuestra vida a una mayor dimensión, mayor alcance para poder glorificar a Dios? ¿Quién nos ha convencido? Entonces, hay diferentes voces. Y una de las primeras voces, y este es el punto número 1 de este pasaje, de esta meditación, es que las circunstancias muchas veces nos han convencido de que nosotros no podemos hacer grandes cosas para Dios. Mire lo que dice en Números capítulo 13, versículo 32 y 33. Lo voy a leer. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anad, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Increíble. Entonces, acá hay algo importante. Cuando tú enfrentas circunstancias difíciles, cuando tú y yo enfrentamos circunstancias difíciles, muchas veces vamos a ver el tamaño de las circunstancias, y ese tamaño de las circunstancias son las que van a dictar nuestras decisiones, y nuestra reacción frente a los problemas de la vida. Ahora, nótese algo. Estos espías que habían ido a espiar la tierra prometida, aquella tierra que Dios había prometido darle, pero Moisés envía a 2 espías. Estos 10 espías entregan un reporte negativo. Pero hay algunos principios bien importantes en este reporte. Ellos hablan dicen, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores. Miren, supuestamente la tierra que Dios les había dado era una tierra que tragaba a los moradores. Imagínense. Veían lo que Dios les había dado, lo veían de mala manera. Dice, todo el pueblo que vimos ahí en medio de ella son hombres de grande estatura. Vimos gigantes de Anat, raza de los gigantes. Y escuche esto, lo que dice. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Es decir, ellos tenían una autopercepción tan pequeña de sus vidas, que decían, somos como langostas. Ellos son los gigantes, nosotros somos como langostas. Y fíjese que ellos miraban gigantes y ellos se autopercibían como pequeños, como langostas, como que no, aquí no puedo. ¡Wow! Pero miren qué diferencia al rey David, que cuando vio a Goliat, cuando vio al gigante, él dijo, yo lo derroto en el nombre del Señor.
y lo voy a derrotar y todo Israel verá la gloria de Dios en esta batalla. Entonces, frente a las circunstancias de la vida, frente a las circunstancias que te dicen no puedes, frente a esos gigantes, entonces tienes que tomar una decisión. O te percibes o te autopercibes como langosta y dices, no, hijo, ay, no, eso qué difícil, qué complejo. O te levantas como un hombre de fe, de obediencia, como un adorador como David y le dices, a ver, ¿dónde está Goliat? Que hay que derrotarlo. Y es interesante que cuando nosotros leemos las escrituras, cómo David derrota a Goliat, él toma 5 piedras. ¿Y por qué 5 piedras? Porque Goliat tenía 4 hermanos más. Es decir, que si se le venían los 5 gigantes, a los 5 con esa pequeña piedra, pero en las manos de Dios, obtenía la victoria. Entonces esto me habla de algo importante. No importa los grandes recursos que tú tengas, esos pequeños recursos que tú tengas en las manos de Dios, esas pequeñas piedras pueden derrotar a los gigantes de tu vida. Porque tomado en las manos de Dios, se hacen proezas. Así que si tú dices, Dios, tengo este negocito para empezar. Tengo, Señor, este pequeño negocio. Tengo, Señor, este pequeño talento, sea hacer café, sea hacer dulces, sea hacer tortas. Señor, esto puede ser como una piedra en las manos de David, que pueden destruir los gigantes de mi vida. Esas circunstancias que han estado arrastrando a mi familia durante muchos años. Señor, en tus manos lo pongo. En tus manos yo lo pongo. En tus manos, Señor, pongo este talento. En tus manos, Señor, puedo vencer estas circunstancias. Si las circunstancias me están diciendo de que yo no puedo, yo puedo vencer esas circunstancias, Señor, si es que yo me percibo como tú me percibes a mí. Yo soy tu hijo, Señor, soy heredero y coheredero juntamente con Cristo y soy llamado, Señor, a ser bendición a los demás. Mire, no solamente a que usted haga bendición, sino que usted mismo sea bendición a los demás. Hermanos, esa es la forma como vamos a poder vencer las circunstancias. Dios está a nuestro favor. Dios está a nuestro favor. Dice, cuando los 2 espías, Josué y Caleb, reportaron de buena manera, contradiciendo todo ese mal reporte de estos otros 10 espías, ellos dicen lo siguiente: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Miren qué diferente percepción de 10 espías, y siempre la mayoría te va a decir que no lo puedes. Siempre la mayoría. Muy poquitos te van a animar en Dios para poder hacer las cosas que Dios te ha mandado a hacer. La mayoría siempre tiene una voz discordante, siempre tiene una voz que te va a decir, estás loco, ¿no? Pero estos 2 hombres de Dios, Josué y Caleb, dijeron, no seamos rebeldes. Si Dios nos ha dicho que podemos tomar esta tierra, bien, no temas. No temas al pueblo de esa tierra que te parece como gigante. No temas al pueblo de esa tierra. Dice, nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. A mí me encanta una de las frases de un hombre de Dios, que es el pastor Tito Cubas, a quien amo y respeto mucho y considero bastante. Él siempre en sus prédicas, cuando tocaba este pasaje, y él decía, tienes circunstancias difíciles, tienes gigantes en tu vida, entonces debe decirle, pásame la manti, porque a estos me los como con pan, ¿no? Entonces la manti acá en Perú es una marca de mantequilla, ¿no? De margarinas, que se echa el pan. Entonces el pastor decía, cuando yo tengo un problema, yo oro al Señor y digo, Señor, pásame la manti, porque esto me lo voy a comer como pan, porque eres tú el que está conmigo, porque esa es la clave, porque dice, y con nosotros está Jehová. ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? ¿Quién te acompaña en tus días? Tu sentimiento de temor, tu sentimiento de frustración, tu sentimiento de soledad, tu sentimiento de escasez. ¿Quién te acompaña en tu mente y en tu corazón? ¿El Señor Dios Todopoderoso? ¿O un sentimiento que te dice, no puedes, no puedes? ¿Quién está contigo? El Señor está contigo, el Señor es tu sombra, tu mano derecha, el Señor es el que vela por ti, el Señor es el que te guarda,
Él es el Dios que es tu amparo, así que puedes levantarte y puedes en fe poder vencer cualquier circunstancia. Pero no solamente son las circunstancias las que nos dicen a nosotros que no podemos. También la voz del pasado nos dice muchas veces que nosotros no podemos. La voz de los errores, la voz del pecado que hemos cometido en el pasado, de nuestros fracasos, muchas veces cobran valor en el presente y nos dicen no pueden. Miren lo que dice Lucas capítulo 5 versículo 4 al 6. Dice: cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red bien se rompía. Esto es maravilloso. Pedro, obviamente, en ese momento, el pescador, es interesante que toda la madrugada, que era la hora perfecta y la hora indicada para poder pescar, no había pescado absolutamente nada. Entonces llegó a las 6, 7 de la mañana con un fracaso sobre sus espaldas. Quizás, obviamente, como pescador y como hombre que vivía de ese oficio, sus esperanzas estaban muertas. ¿Quién no ha tenido días donde no te ha salido absolutamente nada? Y donde el fracaso bien ha podido alcanzar bien a nuestras vidas. Entonces nos hemos movido, hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer y no hemos alcanzado el objetivo. ¿Ha experimentado eso? Yo lo he experimentado muchas veces. De verdad. Uno llega a casa con un desánimo terrible. Llega a casa a veces no queriendo hablar, con la justa querer comer y ver una película para que se disipen todos los pensamientos y distraerte, ¿cierto? Y que nadie toque el tema del día. ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Cuántas veces hemos fracasado en la vida? ¿Cuántas veces hemos cometido? Sí, porque es natural. Por malas decisiones, hemos fracasado en algún momento. ¿Quiénes de repente han fracasado muchas veces en relaciones matrimoniales? Han fracasado y de repente se han divorciado. Y ahora esa gente dice: no, yo para servir a Dios ya descalifiqué, ya soy un hombre divorciado, una mujer divorciada, separado, separada. Ya, ¿qué me queda? Yo para servir a Dios, no, ya mi vida no es ejemplo, ¿cierto? Y la gente te dice: sí, tienes razón. Y muchos hermanos de la iglesia, ¿no?, te pueden decir: así es, ¿no? Ya, qué mal testimonio. Eres un divorciado, eres una divorciada, ¿no? Ya no te puedes volver a casar. De ese tema voy a hablar en otra oportunidad. Pero muchas veces te critican y como te dicen: ya no lo puedes hacer por tus fracasos anteriores. No, ya no puedes hacerlo. Fracasaste de repente en una empresa, emprendiste algo con mucho ánimo, emprendiste un negocio y de repente quebraste. Entonces, ahora que te invitan o quieres hacer algo, te dicen: no, oye, no, ya no lo hagas. Mira lo que te pasó anteriormente. Y te dicen: no, mira, ¿y lo vas a volver a hacer? Yo escuchaba a un candidato a la presidencia, el cual no voy a decir el nombre para no herir sus susceptibilidades, pero es un empresario, y él decía: ahorita quizás soy uno de los mayores contribuyentes a la SUNAT, soy un hombre multimillonario, pero si supieran cómo llegué a tener esta cantidad de empresas, es porque tuve que quebrar 5 veces en mi vida. Es decir, emprendía una empresa, ¡pum!, quebraba y seguía para adelante, y quebraba y seguía para adelante y quebraba, hasta que, bueno, ya alcanzó obviamente el éxito. ¿Quién no ha quebrado en la vida? ¿Quién no ha experimentado el fracaso relacional con la pareja, con los hijos, o en los negocios? ¿Quién no ha tenido fracasos en la vida? ¿Quién no ha tenido esos momentos oscuros, así como el apóstol Pedro, que hice todo el esfuerzo y de nada sirvió? ¿Le ha pasado? Muchas veces ese pasado
toca la puerta de nuestro presente y nos dice, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Entonces dices, bueno, sí, de verdad no lo puedo hacer, ya aprendí, ¿no? Y te niegas a emprender algo en Dios. Pero cuando Jesús viene a tu vida, cuando Jesús viene a tu barca, Él te dice, boga mar adentro. Y tú le dices al Señor, no, Señor, no, ya lo intenté 1000 veces. Es más, soy un experto en el tema. Pero la gran diferencia está en que ahora Dios te lo dice. Y ya no es solo tu capacidad, ya no es solo tus argumentos, tu talento. No. Ahora ya es Dios quien te lo dice. Y tú le puedes decir, pero Señor, esta no es la hora para pescar. ¿Quién va a pescar acerca de las 9, 10 de la mañana? Ya los peces se fueron. Señor, por si acaso, yo como pescador te digo una cosa, y como hombre que conoce este oficio y este tema durante toda su vida, Señor, es la madrugada la hora perfecta. Y a veces uno, cuando Dios te dice que emprendas algo, le sacas 1000 argumentos. Como que si uno fuera el experto. Pero es Dios. Es Jesús que te dice, boga mar adentro. Y la clave está en que lo que hagamos ahora en Dios, para poder salir adelante, lo hagamos en su palabra. Lo hagamos en su palabra. Dios, voy a emprender esto en tu palabra. En lo que me estás motivando a hacer, en lo que me estás impulsando a hacer, Señor. Ahora, la gran diferencia, acá ya no cuenta mi talento, acá ya no cuenta mi experiencia, acá ya no cuenta, Señor, los muchos recursos o pocos que tenga, Señor. Acá cuenta tu palabra. Entonces voy a vencer, Señor, a la voz de los fracasos de mi pasado con la palabra que hoy me das. Es tu palabra, Señor, la buena noticia. Es tu palabra, Señor, la buena nueva. Y en tu palabra, Señor, ahora yo voy a echar la red. Señor, ya no va a ser en mi experiencia, ya no va a ser por lo que quiero, ya no va a ser, Dios, va a ser en tu palabra. Va a ser tu palabra la que me motive, la que me mueva, la que me sostenga, aun cuando pueda ver, Señor, que las cosas no se estén dando. Señor, en tu palabra echaré la red. Solo en tu palabra. Los fracasos no tienen que servir para rendirnos o para declararnos fracasados, sino para reconocer que tenemos que cambiar muchas veces la estrategia, que no tenemos que cambiar muchas veces el objetivo, sino que tenemos que cambiar bien la forma como vemos las cosas y hacerlo bajo la autoridad de la palabra del Señor, es decirlo, hacerlo en su manera, confiando en su palabra y obedeciendo bien su voluntad. Cuando las circunstancias, los errores del pasado vengan a tu vida, declara la palabra de Dios sobre tu presente y haz las cosas bajo la autoridad de Dios. Lo vas a poder hacer. Todo lo puede en Cristo. La primera, las circunstancias, es vencerlas creyendo que Dios está con nosotros. Segunda, los fracasos del pasado se enfrentan tomando la palabra de Dios para el ahora. 3. Los comentarios de las personas. ¡Ay! Eso es de lo más común, ¿cierto? Eso es de lo más común que vamos a encontrar en nuestra vida y que nos va a decir, no puedes hacerlo. Primera de Samuel, capítulo 17:33, dice lo siguiente. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ponía el ejemplo de David cuando iba a pelear con Goliat. Saúl no era cualquiera, era el rey. Y le dice, oye David, tú estás loco. No, tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra de su juventud. La gente muchas veces ve lo natural. Y muchas veces nos movemos en base al comentario de las personas. Y sabes, Satanás mismo muchas veces va a tomar los labios de las personas para decirte que tú no puedes. Fuerte, ¿no? Sí. Muchas veces la familia, los amigos, los hermanos, van a decir, ¿tú? ¿Tú? Sí, pues, yo.
te van a desanimar. El mediocre arrastra a los demás a ser mediocre. Y te van a decir, en lugar de alegrarse con tus logros, con tus objetivos realizados, te van a decir, movidos por la envidia, movidos por muchas cosas. Y te van a decir, tú no puedes. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, tenía 6, 7 años, me costaba escribir bien. Y había unos libros de caligrafía que uno tenía que remarcar punto por punto. Y yo me frustraba porque no podía hacerlo. Y yo recuerdo a mi abuelita al lado, mi abuelita Rosa, que me decía, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Y yo decía, no puedo, que tú lo puedes hacer. Y vale decir que ella no tenía la mejor letra del mundo, pero tenía una sabiduría tremenda. Y yo recuerdo hasta ahora sus palabras. Y es como que si Dios hasta el día de hoy me hablara a través de esa escena, cuando estoy en circunstancias complejas. Que sí lo puedo hacer. Que sí lo puedo en Cristo. Mucha gente te va a decir por envidia, movido por miles de sentimientos, que no lo vas a poder hacer. Que porque ellos no lo lograron, tú tampoco lo vas a lograr. Pero Dios quiere hacer de ti una historia diferente. Dios quiere que tú tengas una historia diferente. ¿Cuál ha sido la historia de tu familia hasta el día de hoy? Mira un poquito. De repente, cantidad de divorcios, cantidad de, qué sé yo, de proyectos no realizados, hay pobreza. Entonces cuando tú dices, no, yo voy a hacer algo nuevo en Dios, ellos dicen, no, ya, ¿no? Nosotros estamos marcados ya por por esas cuestiones en nuestras vidas. Tú no lo vas a poder hacer si no tienes los recursos, si tú no has estudiado. Tú, sí, pues muchas veces las personas nos van a decir que no podemos. Los amigos, los compañeros de trabajo, los hermanos en la iglesia, y nos van a ver como locos. Pero si Dios te dice que hagas algo, entonces hazlo, porque el Señor está contigo. Muchas veces, como dije, el enemigo va a utilizar a las personas para tratar de convencernos que no podremos, que no vale la pena ni siquiera intentar, que el fracaso es seguro, así como lo hizo David cuando iba a enfrentar a Goliat. Dice que el final de la historia, estas palabras que quizás hemos escuchado durante toda nuestra vida, bien, a veces pesan como etiquetas pesadas sobre nuestras vidas. No puedes, todo lo haces mal, empiezas algo y no lo terminas, te equivocas, qué irresponsable eres, nunca haces nada bien. ¿Te han dicho eso? Pero nosotros tenemos en Cristo un sello, y es el sello de su identidad. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, amados hermanos, lo que digan los demás, dice la Biblia, examinadlo todo. Retén lo bueno, desecha lo malo. Retén lo bueno, desecha lo malo. Simplemente eso. Por aquí entra, retienes lo bueno y sacas lo malo. Así de sencillo. Y una cuarta voz que muchas veces nos dice que no podemos, somos nosotros mismos. Y quise terminar con este punto. No solamente las circunstancias, no solamente los errores del pasado, solo las personas, sino que nosotros mismos. Moisés le dijo al Señor, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a los hijos de Israel? Soy tartamudo. A veces nosotros mismos queremos
limitar lo que Dios hace en nuestras vidas. Quizás no podemos decir como Moisés, ¿quién soy yo? Soy tartamudo. No. O sea, Dios te dice que vas a hacer algo y la naturaleza del hombre es, pero esta es mi dificultad, mi impedimento. Pero Dios, cuando delega a alguien, cuando empodera a alguien, va más allá de las debilidades propias de cada uno. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, 6, dice, y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuáles han sido esas excusas delante del Señor que tú mismo has presentado de tal manera que has dicho, Señor, yo no puedo hacerlo? Soy pobre, no tengo estudios, no tengo recursos, tengo un carácter terrible. ¿Cuáles han sido esas cosas que le has dicho, Señor, no puedo hacerlo? Porque por causas en mí mismo, Señor, no califico. Le has dicho, Señor, tú conoces mi forma de ser, conoces mi carácter, conoces mis pecados ocultos. No califico, no califico. Mira a otro, Señor. No creo que dé la talla para aquello que tú me estás llamando a emprender y hacer en tu voluntad. Pero el Señor te dice, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas en este tiempo? Aprópiate de todo lo puedo en Cristo. Las circunstancias te dicen que no lo puedes hacer, pero recuerda que Dios está contigo. Los fracasos del pasado están dictando pensamientos ahora en tu presente, pero recuerda de que Dios bien es el que te da su palabra para que tú emprendas. ¿O son los comentarios de los demás? Son los dichos de los demás los que te dicen que no puedes. Pero recuerda que Dios te ha dado la capacidad para poder hacer nuevas todas las cosas. ¿O eres tú mismo que no estás dispuesto a tomar el desafío porque supuestamente no calificas? Pero recuerda la palabra que dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Entonces, todo lo puedes en Cristo, absolutamente todo. Todo lo que Él te manda hacer, todo lo que Él te manda emprender. Ser bendición para tu familia, para tu sociedad, para esta iglesia. En esta mañana, simplemente eso. Dile, Señor, mis días pueden ser cambiados. La vida de mi familia puede, Señor, ser cambiada. El destino que tú me das son propósitos de bien. Pero te pido, Señor, ahora que sea tu fortaleza en mi vida, haciendo, Señor, todo lo que tú quieres para mí. Perdóname porque he hecho más caso a otras voces que a tu propia voz, Señor. Perdóname porque en mis pensamientos y en mi corazón las voces de las circunstancias
de mis fracasos del pasado, de las personas que tengo a mi alrededor o de las voces de mi propia alma, Señor, han sido más fuerte que tu voz para poder guiarme, Señor, en tierra de bendición y en tierra, Señor, Padre, de abundancia, de gracia, de paz, de vivir una vida conforme a tu voluntad. Hoy es tu voz la que se levanta fuertemente en mi vida y que me hace recordar que soy un soldado todoterreno, que la condición de mi corazón, Señor, no cambia si es que tengo que pasar momentos de necesidad o de abundancia, de hambre, Señor, o de gran, Dios mío, Señor, satisfacción. Mi corazón no cambia porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no hay voz con mayor autoridad sobre mi vida que la voz tuya, Señor. Aún si yo he dicho de mí que yo, Señor, ya no puedo hacer las cosas por mis errores, que no califico, Señor, hoy creo que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpia de todo pecado y rompe toda factura que tenga el diablo en contra de mi vida. Hoy la sangre de tu Hijo, Señor, hoy, Padre, el sacrificio de Jesús, Señor, es mi ancla, Señor, es mi base, es mi razón para poder hallar, Señor, en Jesús la gracia, el perdón, y se rompe toda factura contraria que el enemigo ha tenido sobre mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, no debo nada a nadie y me levanto, Señor, solo para deberte a ti. Soy deudor, pero de tu gran amor. Soy deudor, pero de tu salvación. Soy deudor por amor a ti y solamente a ti. No debo, Señor Dios, a nada, a nadie. Te debo a ti toda mi vida y toda mi vida la rindo a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ten la libertad. El Señor ahora trae libertad sobre tu vida, trae libertad sobre tu corazón, porque has estado atado, atada a deudas en tu corazón, a deudas ahí en tu vida. Pero el Señor te libera de eso en el nombre de Jesús, te hace libre y rompe toda factura en contra que el diablo ha querido levantar sobre tu vida. Eres libre, vive en la libertad de los hijos de Dios, eres libre por la gracia, por el favor, por el amor de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos y te damos toda la gloria. Amén y amén. Amén. ¿Quién te ha dicho que no puedes? Muy bien, ya no le hagas caso. Aprópiate de lo que Dios te dice, que todo lo puedes en Cristo, por medio de Él, para Él. Él es el que te fortalece. Y cuando las fuerzas se quieren ir, Él es el Señor que te fortalece. Gracias por estar en contacto una vez más en nuestro culto online. Salimos adelante al final de los problemas técnicos que tuvimos al comienzo, pero Dios creo que sea glorificado. Les mandamos un gran abrazo desde Centro de Oración y Avivamiento. Que el Señor los bendiga, los guarde y sean ustedes fortaleciéndolos y emprendiendo lo que Dios quiere bien que usted emprenda. Quiero terminar con un pequeño detalle. Yo les hablé al comienzo de esta película En busca de la felicidad, ¿cierto? Y en una parte de la película donde él quebranta su corazón, estaba en una iglesia. Y en esa iglesia están adorando al Señor con un himno. Y ese himno existe. Ese himno se llama Señor, no muevas mi montaña. Y la letra de este himno, bien, es muy preciosa. Yo quiero que usted se vaya en estos momentos con esa pequeña parte de la letra de este himno que dice lo siguiente. Ahora, Señor, no muevas mi montaña, pero dame la fuerza para poder escalarla. Señor, no te lleves mis tropiezos, pero guíame por todos lados. Señor,
no tienes que mover la montaña, pero dame la fuerza para poder escalarla. Guíame en todos mis pasos. ¡Qué precioso! Muchas veces hay montañas adelante, hay circunstancias adelante, y muchas veces Dios no te las va a mover, pero sí te va a dar la fuerza para poder escalarlas, porque victorioso y más que vencedor eres en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Señor te ama, el Señor nos ama. Vete con esta palabra en tu corazón, que si no, Dios no quita la montaña, es porque Él te va a dar la fuerza para poder escalarla, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Un abrazo, que el Señor nos bendiga, y nos encontramos Dios mediante en estos días en nuestro devocional. Bendiciones, adelante en Cristo Jesús.